Buenas noches, profesor Manuel Morillo. Somos el grupo 3, conformado por Carlos Muniz Guzmán, Alexander Fernández, Ana Paula Aburto, Jesús Palomino, Eric Pérez y quien les habla es Omar León. Bien, para poder resolver el problema que nos han planteado, eh, primero pasamos para la fase 4, que es la redacción de la solución al problema planteado. Este es el enunciado. Dice, el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados, que requieren operaciones posteriores. La máquina más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Ahí tenemos el dibujo que nos dan la pieza con las medidas que están en milímetros. Respecto a las preguntas, dice, se le solicita la siguiente información del dibujo. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? B. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? Y ahora nos dice, si duplicamos las medidas, hay que responder las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustentar la respuesta. ¿Y en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Y también tenemos que sustentarlo. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bien, ahí tenemos el dibujo de la misma pieza con las medidas que como sabemos está en milímetros. Entonces, para sacar el perímetro frontal, primero tenemos que ubicar los datos, ¿no? Siendo 8 por 4 más 4 por 2 más 24 más 12 más 2y más 2x. Bien, para poder hallar el perímetro del semicírculo, eh, tenemos que hallar tenemos que hallar ese perímetro primero para poder hallar todo el perímetro total de la misma pieza. Entonces, para el perímetro del semicírculo tenemos la fórmula, ¿no? Que es x es igual a d por pi entre 2. Reemplazamos, ponemos 8 por 3.14 entre 2, que es el valor de pi, y bueno, hacemos la ecuación, la simplificación de los números, y al final nos sale que x, que es el semicírculo, tiene una medida de 12.56 milímetros. Bien, ahora para el perímetro diagonal, tenemos que sumar eh, lo que viene siendo 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. eh, y bueno, como resultado, para ¿cómo se llama? Perímetro de la letra I, viene a ser 8.24 milímetros cuadrados. Entonces, para poder ahora sí responder la pregunta que nos dice, perímetro total del frontal de la pieza. Entonces, con toda esta información, con la ecuación que teníamos antes, que es la de perímetro frontal, reemplazamos los datos que ya descubrimos, ¿no? Que viene a ser x y y. Entonces, tenemos que el perímetro total es igual a 8 por 4 más 4 por 2 más 24 más 12 más 2 por 8.245 más 2 multiplicado por 12.56. Entonces, al realizar la suma y correspondiente y todo, sale que es 117.61. Y ahí resolvemos la primera pregunta. Bien, la pregunta de la letra B. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? Entonces, dice, área del cubo. El área va a ser igual a 6 por 1 al cuadrado. Entonces, nos sale que en total, reemplazando, nos sale 3.456. Eh, para hallar el área del cilindro, de la forma cilindrada que tiene, entonces es 2 por pi por el radio, es entre paréntesis con la altura más el radio.
Entonces, reemplazando con los datos que tenemos, nos sale que es 703.36 milímetros. Ahora, el área del prisma. Tenemos que hallar con la fórmula, ¿no? Que es A por pi. Entonces, eh, es igual a 2 por A más H por P. Reemplazamos y nos sale 1291.76 milímetros cuadrados. Y para finalizar, para hallar el área total, tenemos que restar el área menos dos veces sumado el área, ¿no? Entonces, tenemos que el área total, realizando la suma y la resta, sale 1460, 1460,88 milímetros cuadrados. Bien, la letra C. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bien, bueno, los datos que no tenemos es el Y y el X. Entonces, tenemos que aplicar la fórmula que dijimos anteriormente, que viene a ser D por pi entre 2. Reemplazamos, entonces nos sale que es 25.12 milímetros. Ese es el perímetro del semicírculo. Ahora, el perímetro diagonal, reemplazando, nos sale que es 16.49 milímetros cuadrados. Y del perímetro total tenemos que sumar todas sus medidas que tiene, ¿no? Reemplazando con la misma fórmula que habíamos puesto antes. Con la misma ecuación, mejor dicho. Nos sale que el perímetro total es de 235.22 milímetros cuadrados. Ahora, una vez sabiendo esto, el perímetro total, podemos sacar un porcentaje, que va a ser multiplicando 100 por los 235.22 milímetros cuadrados entre 117.61. Entonces, al final, el porcentaje que tenemos, eh, bueno, el porcentaje que ha aumentado viene a ser el del 100%. Bien, la letra D. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Bien, para hallar el área del cubo, tenemos que usar la fórmula, ¿no? Que es 6 veces multiplicado el lado al cuadrado. Al final, reemplazando, nos sale 13.824 milímetros. Para el área del cilindro, tenemos que usar la fórmula de 2pi por radio multiplicado por la altura más el radio. Reemplazando, tenemos que sale 2813.44 milímetros. El área del prisma. El área va a ser igual a 2 veces multiplicado por AB más la altura por PB. Reemplazando, tenemos que sale 5167.04 milímetros cuadrados. Entonces, reemplazamos todo con la información que tenemos del área del cubo y, y con la suma de las áreas que hemos encontrado, del área del cilindro y la área del prisma. Entonces, al final, restando y bueno, sacando la diferencia, sale que el área sale 5843.53 milímetros cuadrados. Entonces, para poder hallar el porcentaje aumentado, tenemos que multiplicarlo por 100, el valor que tenemos, entre 1460.88. Y al final sacamos un 400 con un 400% menos el 100%, tenemos que aumentado un 300%. Bien, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su atención.